Hoy, en 678, la histórica recuperación de YPF. Yo creo que la reacción del gobierno y de la diplomacia son los que ha hecho que Cristina Fernández no dé el siguiente paso que pretendía dar. Y vista la que se ha montado, se ha empezado a recular. He dictado un decreto de necesidad y urgencia decretando desde el día de hoy la intervención de la empresa. El anuncio que hizo la Presidenta de la Nación del proyecto de ley para recuperar el petróleo para los argentinos. Le digo sinceramente, yo estoy feliz, de que me enteré, estoy a 1 metro del piso de la felicidad. La razón, la guerra sucia de Kirchner. Kirchner se burla de España y nacionaliza el 51% de YPF. Obligarla a la señora Kirchner a aprobar su propia medicina, es decir, asustar a la señora Kirchner. No nos gusta el prepo de Europa rica. Porque hoy lo usan con ellos, mañana lo usan con... No, guarda, guambia. La histórica recuperación de YPF. La brillante exposición de Axel Kicillof en el Senado. El señor Urfau, que nos ha dicho que el año pasado ha tenido niveles récord de inversión, y uno dice, ¿y dónde está esa inversión? Si la producción siguió cayendo. O sea, reconocía que la inversión venía baja, porque es con un desparpajo que el señor hacía una confesión donde decía, miren, la verdad hemos hecho esto de la siguiente manera. Ahora, a partir de este año, vamos a hacer esto otro. ¿Y a qué te estabas dedicando? En la última viene y se presenta y dice, la verdad es que sí, que podemos revertir esta situación. ¿Qué pasa? No tenemos plata, Repsol no tiene plata para invertir. La respuesta es ¿dónde la habrán puesto? Hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies, aunque se cuelgue con sus garras de mi piel todo este mundo de sol y sombras. Clarín y La Nación, en sintonía con la derecha española. La Nación por Joaquín Morales Solá. La presidenta le dio un portazo al mundo. Estamos ante una de las mayores empresas españolas de prestigio, seria, solvente y que da mucho beneficio y que da mucho de comer a miles y miles de accionistas. Da mucho de comer a miles y miles de accionistas. Hay mucha preocupación entre las empresas españolas y en este mismo momento está habiendo reuniones muy importantes por las repercusiones del discurso de la presidenta. Hoy bailaré, descansará mi alma al amanecer, sin preocuparme en dónde caer, sin preguntarme cuándo y por qué. La vida a veces me lastima. La oposición que enerva a Mañeto. Para nosotros es un hecho muy positivo. La verdad que lo vimos con mucha sorpresa. Es un bien que nunca debió perder la Argentina. Acá lo que divide aguas es quienes están a favor de una acción ilimitada e irrestricta del mercado en el sector energético y particularmente de hidrocarburos, y quienes creemos que el Estado debe tener una intervención decisiva. Hoy bailaré con todos los que quieran despojarse de este ropaje que no hizo más que endurecernos como piedra. Logradísima actuación de Macri. Le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. Anoche me fui a dormir muy preocupado y me desvelé a la madrugada, eso de las 5 de la mañana, y me fui a la cuna de Antonia. Y la vi ahí, chiquitita, tan indefensa, y no pude dejar de pensar en los millones de argentinos indefensos ante el avance de la inseguridad. Hoy bailaré sin mi presente y
cuatro vientos, diga por qué atrajo sueños solitarios. ¡Sí! ¡Energiza! 678. Un pozo inagotable de buenísima onda. Lo que es necesario es garantizar un crecimiento sostenido, que no sean solamente 6, 7 u 8 años y luego vienen y cambian políticas y entonces todo vuelve para atrás. Muy buenas noches, bienvenidos a 678, hoy 678 más el 51%. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. ¿Alegría? Alegría. Está feliz, ¿no? A mí, ¿Es una palabra muy grande? A mí me quedó la cara así todo el día. Creo que todos compartimos. Ahora se me empezó a relajar. Puede haber algún matiz, pero creo que todos compartimos. Sí, muy bien. Bueno, vamos a hablar todo el programa sobre esto. Así que vamos a empezar con nuestros invitados, el señor Marcelo Fuentes, que es senador por la provincia de Neuquén, senador nacional por el Frente para la Victoria. Y tiene la Comisión de Asuntos... Presidio de Asuntos Constitucionales. Qué complicado. No. A mí no me llame. A mí tampoco. Bueno, muchas gracias por estar acá. Al contrario. Y nos visita también Federico Bernal, que es bioquímico, biotecnólogo de la UBA, escritor, tiene 3 libros dedicados a la cuestión energética y petrolera. Bueno, petrolólogo, que es un experto total tenés que ver con el otro día con el tubo de petróleo que mostró la presidenta, ese petróleo encontrado en 1907 en Comodoro Rivadavia, Así es, 13 de diciembre de 1907. ¿Qué tenés que ver con esa historia? Bueno, eso fue una probeta que mostró la presidenta, una reliquia familiar que los Ermite decidimos nacionalizarla, a regalársela a ella, con motivo del aniversario de la desaparición del expresidente Néstor Kirchner, gran patriota latinoamericano y argentino. Ahí se lo obsequiamos, fin del año pasado. Y bueno, es una probeta que recoge ya solidificado el petróleo de aquel pozo descubridor, como bien señaló la presidenta, que fue una herencia, fue entregado por la Dirección de Minas a mi bisabuelo, Enrique Ermite, que bueno, fue el jefe, el director de la Dirección de Minas, en 1907 en Comodoro Rivadavia. Bueno, muy bien, muchas gracias por estar acá. Y que me falta la cajita. Cristina no encuentra la cajita. Falta la cajita, sí. Ella recupera IPF, pero se preocupa por la cajita. No, sí. No le alcanza con nada. Esa frase barra, recupere IPF, pero se preocupa por la cajita. La cajita. La caja. Poco feliz la frase. No, bueno, por ahí poco feliz. Vamos al primer informe que tiene que ver con la histórica recuperación de IPF y las repercusiones. Que ha habido de todo. Dale, Julito. Histórica recuperación de IPF. Cristina, no sé si es Cristina Fernández, Cristina Kirchner, Fernández viuda de Kirchner o Fernández de Kirchner. La propia presidenta no haya avanzado en cuanto a su aprobación, pues creo que sí que indica que ha abierto un proceso de reflexión sobre la cuestión. Yo creo que la reacción del gobierno y de la diplomacia son los que ha hecho que Cristina Fernández no dé el siguiente paso que pretendía dar. Y vista la que se ha montado, se ha empezado a recular. He dictado un decreto de necesidad y urgencia decretando desde el día de hoy la intervención de la empresa. En tanto la dirección sea llevada por argentinos, no tenemos que tener prejuicios de asociarnos con otras empresas estatales, con empresas privadas, con capitales nacionales, pero tengan en claro que ese 51% no va a ser manejado por ningún grupo económico, ni local ni nacional, porque debe ser manejado por el Estado Nacional. La propia presidenta no haya avanzado en cuanto a su aprobación, pues creo que sí que indica que ha abierto un proceso de reflexión sobre la cuestión. Cristina Fernández no dé el siguiente paso que pretendía dar. Y vista la que se ha montado,
se ha empezado a recular. Veremos cómo acaba. El anuncio que hizo la presidenta de la Nación del proyecto de ley para recuperar el petróleo para los argentinos. Le digo sinceramente, yo estoy feliz. Desde que me enteré estoy a 1 metro del piso de la felicidad. A continuación vamos a detallar, allí está la caída de las reservas de petróleo. Parece casi la trompa del elefante, esa última parte. Twitter de Juan Ignacio Laude. El rey Juan Carlos se fracturó la cadera cazando elefantes. Salvando a España de la crisis. Se lo merece. La caída de las reservas de petróleo, parece casi la trompa del elefante, esa última parte. Argentina es un lugar menos seguro para invertir, pero ya no solo para empresas españolas, para cualquier empresa del mundo. De las 30 empresas más importantes del mundo en materia petrolera, en los últimos días, en los principales hoteles de Buenos Aires, ya se contabilizan ejecutivos de 20 de esas empresas. Argentina es un lugar menos seguro para invertir, pero ya no solo para empresas españolas, para cualquier empresa del mundo. Ya se contabilizan ejecutivos de 20 de esas empresas, de primera línea, de Canadá, de Estados Unidos, de China. Las principales empresas ya están visualizando su interés. Es decir, que frente a aquellos que están diciendo que la Argentina se cierra al capital internacional, señores, sale Repsol, pero la cola es larga. El mundo tiene idea de lo que es la región. Primero, la decisión que toma la Argentina está en el marco de su soberanía. Le gustará a uno, a otro no le gustará. Pero en definitiva los gobiernos pueden tomar esas decisiones. Nuestra solidaridad en las verdes y las maduras. No nos gusta el prepo de Europa rica. Porque hoy lo usan con ellos, mañana lo usan con... No, guarda, guambia. Tras el histórico anuncio de nuestra presidenta, los medios del establishment español y también los argentinos pusieron el grito en el cielo. ABC, expolio, 5 días. Expolio, Diario El País. Argentina expropia YPF a Repsol. Diario Expansión. Kirchner expropia YPF y reta a España. La Razón. La guerra sucia de Kirchner. Negocio. Kirchner desafía a medio mundo tras expropiar YPF. El Economista. Kirchner se burla de España y nacionaliza el 51% de YPF. Obligarla a la señora Kirchner a aprobar su propia medicina, es decir, asustar a la señora Kirchner. Y yo creo que eso sí que está en manos del gobierno. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, es prácticamente una ex-montonera. Y ese modelo es un modelo populista y es un modelo dictatorial. Y es el modelo típico de todo sátrapa. Esta es una señora de armas tomar, nunca mejor dicho. Diario El Mundo. Kirchner menciona la trompa de un elefante para arrebatar YPF a Repsol. Elmundo.es. La Reina del Sur. Argentina está gobernada por una presidenta que interpreta el sistema político en clave monárquica. Ángel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para usted. Hola, buenas tardes, muy bien. Saber cuál es su posición como un argentino que ha vivido mucho tiempo en España y también para que nos pinte un poquitito cómo se está viviendo precisamente en la península. Acá hay una enorme desinformación, una manipulación indignante verdaderamente de parte de los principales medios de comunicación, porque han relacionado los intereses de un país con los intereses de una empresa privada. Populista decisión, lamentable, arbitraria, un abuso claro de poder. Estoy leyendo algunos de los calificativos con los que medio mundo se refiere hoy a Argentina. En el Financial Times, la expropiación de YPF ocupa la portada. Este diario es muy duro con la decisión de Kirchner y dice que los lectores deben decidir si Argentina está gobernada por una lunática populista empeñada en que su país no participe de la edad dorada de Latinoamérica. Propios periódicos argentinos. La Nación considera que Argentina ha dado un portazo al mundo. ¿Qué debe hacer el gobierno español? Tenemos que actuar con prudencia,
no confundir una multinacional con la patria, porque una multinacional es un sitio donde meten dinero los jubilados de Australia. Tú has citado varios periódicos, ¿qué son? De la City y Wall Street, o los periódicos de la oligarquía argentina. Tapa del diario La Nación. Expropiarán el 51% de YPF y España amenaza con represalias. Lanación.com por Rosendo Fraga. YPF, un contraataque previsible. La Nación por Jorge Oviedo. Peligrosísimos avances contra la propiedad y las libertades. La Nación por Jorge La Peña. Una expropiación con características confiscatorias. La Nación por Joaquín Morales Solá. La presidenta le dio un portazo al mundo. No tiene ningún apuro el gobierno argentino para pagar esa indemnización porque ya está adentro de la empresa. No tiene que... Debería haber pagado y después entrar. Hizo las cosas al revés. Hay mucha preocupación entre las empresas españolas y en este mismo momento está habiendo reuniones muy importantes por las repercusiones del discurso de la presidenta. Twitter de Adrián Pallares. En Telenoche se preguntan qué dicen los empleados de Repsol en España. ¿No es más importante lo que opinen los empleados argentinos de YPF? Y quienes se pronunciaron precisamente en España sobre lo que está pasando son los propios empleados de Repsol. Aquel 2002, ¿cómo era, no? Ese 2002 que de alguna manera se caracterizaba por estar muy reciente el default argentino. Justo 10 años después, hoy también un gobierno anunció la expropiación de la empresa más importante del país. Yo digo, ¿cuándo podremos ser más serenos, más maduros y más previsibles? Auspician desde el llano. Premium, la mejor nafta de YPF. Yo digo, ¿cuándo podremos ser más serenos, más maduros y más previsibles? En el contexto de la gravísima crisis que vive España y del cambio de época, la defensa de esta concepción derechosa cada vez tiene menos adeptos. Algunos medios del querido país español se expresaron de modo muy diferente a La Nación y Clarín. Público.es de España. Argentina recupera YPF. La presidenta argentina Cristina Fernández declara de utilidad pública el 51% del patrimonio de la petrolera, controlada por la española Repsol. Kirchner dice que toma la medida para poner fin a una política de vaciamiento de la petrolera. Izquierda Unida ve una vergüenza que el gobierno defienda a Repsol. El diputado Alberto Garzón Espinosa, diputado por Izquierda Unida. ¿Cuál es su posición sobre lo que ha ocurrido ayer en Argentina? Esta noticia se está resumiendo mucho en el titular "Argentina ataca a España", que es un titular falso y, por supuesto, muy demagogo. Creemos que es legítima la posición de Argentina. Actualmente, el 42% de la empresa de Repsol pertenece a fondos de inversión extranjeros, gestionados fundamentalmente por grandes bancos, y casi el 10% pertenece a la empresa mexicana Pemex. El resto del capital privado, que es menos de la mitad, sí que pertenece a capital privado español, pero sigue siendo capital privado, no público. El Estado español no tiene ni una sola acción sobre Repsol, pero eso se está dejando de lado porque aquí parece que se está quedando en el titular de que Repsol es española, pero por su propiedad, por la composición del capital accionarial, Repsol es mayoritariamente propiedad de capital extranjero. Los indignados españoles apoyan la expropiación de YPF. Pablo Gómez, portavoz del movimiento de protesta que irrumpió en el país ibérico el año pasado, se refirió a la polémica por YPF en diálogo con Infonews y aseguró que la medida no afecta a España sino a una élite. A mí lo que me preocupa es, por supuesto, la empresa, porque estamos ante una de las mayores empresas españolas de prestigio, seria, solvente y que da mucho beneficio y que da mucho de comer a miles y miles de accionistas. Da mucho de comer a miles y miles de accionistas. Que la medida no afecta a España sino a una élite. Cada vez queda más claro quién es quién en la Argentina y qué intereses defiende. A los opositores Clarín y La Nación, que hace un tiempo estaban embelesados con Fernando Solanas, ahora les resulta irrelevante el apoyo con matices de Pino, ya que él mismo no figura en los títulos de sus páginas digitales. Para nosotros es un hecho muy positivo, aunque hubiéramos deseado que se avanzara
al 100% de empresa pública. La reacción dura que ha tenido el gobierno español a partir de esta decisión del gobierno argentino, que ha amenazado en las próximas horas en tomar medidas. La verdad, yo no sé, los Borbones se ponen bravos, pero la verdad sin razón. Yo creo que hoy Cristina les dijo bien, les dijo de que ellos habían maltratado las empresas que se privatizaron. ¿Qué pasó con Aerolíneas? Fue vaciada. Me acuerdo, y basta buscar los diarios de aquella época, cómo eran defendidos los empresarios españoles. Empresarios que hoy, que eran titulares de la central empresaria española, están procesados no en la Argentina, están procesados en España por defraudación, inclusive, entre otras cosas, al fisco. Pino Solanas, tanto tiempo. Pino, ¿cómo anda? Usted, por un lado, ¿no tiene miedo de terminar dándole el apoyo a quienes tantas veces se nutrieron de un tema noble y uno apoyó y después resulta que... Ari, sí. ¿Usted cree que es mejor que los españoles sigan vaciando y desplazando YPF? ¿Usted cree que lo que viene va a ser mejor que lo actual? Por supuesto que sí. ¿Usted se acuerda cuando los españoles manejaban Aerolíneas? Lo manejaban muy mal. ¿Y ahora Aerolíneas está mejor, perdiendo $2 millones por día? ¿Qué prefirió? ¿Que la seguía vaciando? Va a cambiar en la medida que haya una presión pública para que cambie. Sí, pero ¿qué presión va a haber si ustedes le van a votar a favor? Y ya está, y va a salir la ley. Usted le va a votar en contra para que sigan los españoles. Respecto de la reacción de la derecha política argentina, debe destacarse una magistral impostación de Macri. Le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. Anoche me fui a dormir muy preocupado y me desvelé a la madrugada, eso de las 5 de la mañana, y me fui a la cuna de Antonia y la vi ahí chiquitita, tan indefensa, y no pude dejar de pensar en los millones de argentinos indefensos ante el avance de la inseguridad, millones de argentinos que viajan indefensos por la falta de inversión en infraestructura, que pierden la vida, como el accidente trágico de Once. Y también no pude dejar de pensar en los millones de argentinos que vamos a quedar comprometidos por muchos años para pagar miles de millones de pesos, y lo que es mucho peor, que va a quedar nuestra palabra una vez más devaluada. Las cosas tienen que ser hechas según mejoran la calidad de vida de la gente, si son buenas para los argentinos o si son malas. No que yo estoy con este modelito o estoy con el otro modelito. No es así. Esta decisión que están tomando es en contra de los intereses de los argentinos. Los argentinos vamos a estar peor dentro de un año que hoy. Los argentinos vamos a estar peor dentro de un año que hoy. No pareció desvelarse Macri hace una semana cuando, tras el trágico temporal que costó vidas argentinas, decidió no interrumpir sus torneos de tenis y golf en el sur, ni pedirle a Stanley que vuelva de Punta del Este o a Larreta de Miami. Bien, bueno. El Macri es increíble, no puede dormir, va a molestar a la nena que tiene 6 meses que está durmiendo. Se zambulle en la cuna de Antonia, pobre Antonia. Bernal, ¿por qué Repsol es España? No, bueno, es un poco lo que dijo el vocero del movimiento de indignados. España está siendo defendida como corresponde por la élite corporativa del gobierno de Rajoy, que es uno de los tantos gobiernos títeres con los que la Goldman Sachs y el terrorismo financiero en esta etapa del capitalismo internacional en crisis está gobernando y pisoteando además a los pueblos del primer mundo. Es clarísimo. Viendo un poco los informes de los medios, tanto locales como españoles, primero me quiero higienizar, si me permiten, quiero mostrar la tapa, no sé si se ve. A ver, ¿por dónde? Ahí. De un diario que tituló y publicó como corresponde en función de los intereses de los argentinos, porque lo que se está viendo en realidad el petróleo es clave, como lo es el agro, como es la minería, para demarcar
a diferencia de lo que dice Macri, los dos modelos de país en pugna en la Argentina. La cuestión nacional argentina está irresuelta justamente porque los dos modelos siguen hoy pujando para consolidarse, sobrevivir en el caso del reaccionario, el atrasado neoliberal. Y el petróleo está ahí, oscilando entre los dos modelos. Estamos en una renacionalización, pero en la década del 30 o la década del 20 también hubo una propuesta por nacionalizar, que impulsaron Mosconi y Baldrich. Y así sucesivamente, lo que decía Jorge Abelardo Ramos de las revoluciones y contrarrevoluciones, ¿no? Y cómo, bueno, el petróleo marca una diferencia sustancial entre los dos modelos, cómo es tironeado entre los dos modelos, y eso es lo que se representa hoy por hoy, como en la 125, la lucha entre modelos de acumulación, de desarrollo, y por supuesto eso se expresa también en los medios de comunicación y se expresa en la Argentina semicolonial, de La Nación y Clarín y de la buena parte de la oposición, y en la metrópoli, que quiere que esa Argentina siga siendo una semicolonia, como lo fuimos antes de 1810, una colonia, y a partir de la derrota del plan de operaciones Mariano Moreno y Manuel Belgrano, una semicolonia hasta por lo menos la irrupción del irigoyenismo en la escena argentina. ¿Fuentes? Primero es de lo emocional, ¿no? Que es lo que básicamente en las características de la personalidad de uno se impone. En un doble rol, formo parte de una generación que vio cómo se vació los activos comunes de los argentinos, cómo se depredó nuestras empresas nacionales, cómo esa entrega vergonzante que se realizó. Hoy la presidenta, ayer, en un gesto de coraje político y cívico, porque hay que tener coraje, la presidenta ha revertido esa situación en el convencimiento absoluto, como decía acá mi compañero, de que no hay realización plena de la nación si no hay soberanía energética. Este es el eje de la cuestión. Ese es un tema. El segundo tema es la cuestión de Estado a Estado. De ninguna manera esto ha sido una cuestión, ¿no es cierto?, con el Estado español o el Reino de España. YPF es una empresa argentina que tiene inversores extranjeros y su expropiación ha sido hecha en el marco de la ley, como corresponde, y donde hay un tratado de protección de inversiones que claramente establece, es posterior al dictado de esa ley, y en un capítulo especial habla de qué sucede en el caso de expropiación o de nacionalización. Es una decisión soberana del Estado argentino en el marco del derecho. ¿Por qué la sobreactuación? Hay que retroceder en el tiempo, y la ascensión tripartita, parecían los tres últimos imperios reunidos, recuerden ustedes, al final de la guerra en el Golfo, Bush, Aznar, ¿no es cierto?, y Blair. ¿Recuerdan ustedes? Ese era el nuevo mundo, ese era el nuevo orden, las tres últimas metrópolis coloniales, ¿no es cierto?, imperiales, reunidas. Esa es la explicación de por qué la actuación. Y yo, además lo digo la presidenta dijo, no voy a contestar agravios, las barbaridades que se han dicho, pero todo está vinculado. Es decir, vemos programas instructivos, programas para chicos, paca, mamaderas, biberones para los elefantes, para los bebés elefantes, cuyas madres han matado cazadores, y tenemos al rey de España ejerciendo el noble deporte de la Casa Mayor, por un lado, y su ministro de Relaciones Exteriores casualmente hablando hoy de que Argentina se acaba de pegar un tiro en el pie. Esa es una jerga que está explicando una visión de la vida y del mundo, pero de un siglo atrás. Es decir, el noble deporte de los reyes, la prepotencia del imperio vuelve. Entonces, eso no es España, eso es el Partido Popular y eso es la funcionalidad, ¿no es cierto?, de sectores en la Argentina y sobre todo de un político que no deja a mí de sorprenderme, que es Mauricio Macri. Yo me imagino a esa pobre criatura durmiendo rodeada todas las noches de todos los preocupados con él alrededor mirándola a la nena. Entonces, esto es lo que creo que pierde seriedad. Entonces, hoy la presidenta, con un gesto, ¿no es cierto?, de lucidez política y de coraje, impone la agenda y condiciona el debate. Entonces, estamos en una decisión soberana del Estado argentino que de ninguna manera es estatizar, sino es tomar el control de la herramienta necesaria. Por eso, ¿por qué no vamos por otras empresas? Porque esta es la que hace el control. Y sobre todo porque hemos ido sobre el socio que fue el responsable de lo que hoy se acerca a la figura del vaciamiento. Esto ha sido la conducta permanente, lo mostró la presidenta con su número, en la posición hoy el viceministro de Economía, brillante en los números y en el razonamiento impecable, demostró lo que ha sido la actitud de esta empresa, ¿no es cierto?, que transformó lo que era una actividad petrolera. Todos sabemos que las petroleras descreman,
no quieren invertir, quieren altos rindes. Pero de ahí a transformar la actividad meramente en especulación financiera y en compra y venta de combustible, y trasladando los dividendos, invirtiendo en otros lados. ¿Recuerdan ustedes cuando ellos anunciaron ya hace tiempo que querían disminuir el riesgo de exposición a Argentina? Ya estaban anunciando que los beneficios que acá sacaban lo invertían en otro lado. Sí, bueno, yo recordaba recién la escena, era Aznar, Blair y Bush en un momento, ¿no? Cuando fue la época de la guerra de Irak, por lo menos era Aznar, que era el PP. Claro. Pero Blair, en aquel momento, ya representaba a una fuerza que había sido progresista en Europa, como el laborismo, y esa fuerza en ese momento ya estaba capitulando, que es lo que ahora está pasando también con el PSOE, que ha empezado a darle apoyo al Partido Popular, porque eso es lo que está pasando con los partidos tradicionales en Europa, incluso con los partidos que han tenido una historia progresista, que no pueden despegarse de esa mirada que, como decía Macri, no se trata de modelitos. Qué manera tan bestial de banalizar lo importante, solamente porque él no lo puede entender o porque no lo puede sostener, ¿no? Pero no se trata de modelitos. Ya en ese momento, en la época de la guerra del Golfo, que tuvo también que ver con el petróleo, se estaban prefigurando modelos mundiales y modelos globales de dominación. Y por otro lado, no sé si estamos observando en los informes un espectro amplio de medios españoles, pero por lo que se puede ver aquí de los periodistas, de los medios y de los políticos, entendemos un poco mejor por qué a España le va como le va. Bueno, pensaba Macri estupidiza la política de una manera increíble, porque habla de modelito, porque él lo que dice es que hay que hacer cosas bien para la gente y no mal. O sea, su idea de la política es hacer cosas bien y no mal. Sí, es un estado infantil de la política, un estado... Es que parece que le estuviera hablando a la nena de la cuna, nos está hablando a personas adultas. Si no le duerme por ahí Antonia, porque le preocupa mucho el tema económico, por ahí está preocupada por los intereses que paga la ciudad respecto al crédito que pidió la ciudad de Buenos Aires, que no fue utilizado para nada, y pidió un crédito en dólares y lo depositó en pesos. Me parece que si no le duerme de noche, tal vez sea eso. Capaz. ¿Sí? Pero además, en 1992, cuando fue privatizada YPF, Macri era vicepresidente de Sebel, fue procesado por contrabando agravado por el fisco, porque, ¿Unas tráficas eran? No. Compraban autopartes, las vendían a Uruguay y las reingresaban a nombres de terceros para beneficiarse con excepciones impositivas. Ese era el Macri, y es el Macri de los 90, que hace lo que estamos acostumbrados que haga, se pone a tono con la peor derecha y desde un lugar desestabilizador y provocativo mezcla todo en un sinsentido sin reconocer, por supuesto, su propia historia, pero ese es el Macri en el 92, y él además con Sebel y su padre y su familia se beneficiaron de las privatizaciones, así que esa parte es la que no le habrá contado Antonia en la cuna. Y con respecto a España, ni el PP representa a toda la sociedad española, ni Repsol es la sociedad española, ni es España. Y esto me parece que tenemos que nosotros también dejarlo en claro, porque nos llega también el discurso de los medios dominantes. En este momento el PP, en sus más de 100 días de gobierno que lleva, bajó casi un 8% en su imagen positiva y a tono con las bajas en las medidas sociales, está defendiendo a un grupo elitista empresarial. Y eso también recibe críticas en España. Más del 70% de los españoles está en contra de las medidas que toma el gobierno de Rajoy. Es muy impresionante anoche, perdón, me quedé con esta imagen, con esto. Había un grupo anoche que discutieron en extenso el tema de YPF, bueno, en términos de, bueno, que prácticamente somos una república bananera, gobernada por un programa de la televisión española, con términos absolutamente degradantes hacia nuestro gobierno, hacia nuestra sociedad, que yo, 5 minutos antes de ese mismo grupo de gente discutía si se podía criticar al rey de España. Si se podía criticar al rey de España. Bueno. Perdón, es interesante, quiero decir lo que dijo Cintia respecto al... Todo es interesante, me refiero a esto que voy a decir, que el lenguaje, el mensaje de los medios dominantes españoles sería lo mismo que en otra sociedad escucharan el mensaje de los medios dominantes argentinos respecto de la Argentina. Que la sociedad es un conjunto plural de situaciones, seguramente con muchísima gente, hay encuestas, estadísticas, no las voy a mencionar, donde el pueblo está totalmente separado de esta élite que se la pasa hablando y de la élite de periodistas. Porque esto es interesante. Yo el otro día di una metáfora que me pareció no del todo clara, pero ahora no me arrepiento y la voy a reiterar a lo mejor un poquito mejor. Si en cualquier oficio o profesión
yo cité la antropología o la astrofísica, ocurriera que un astrofísico es mentiroso, otro astrofísico es mentiroso, otro astrofísico es mentiroso, otro astrofísico es corrupto, interesado, etcétera, etcétera, el problema no son los astrofísicos, es la astrofísica. En el periodismo el problema no es los periodistas, sino el periodismo. ¿Nora? Sí, a mí me impresiona, si uno mira la lectura que hicieron sobre todo los columnistas del diario La Nación y de Clarín sobre este proyecto del Ejecutivo para expropiar el 51% de Repsol YPF, es este concepto de la seguridad jurídica como algo intocable y que pone a la Argentina en un lugar absolutamente sospechoso a partir de la decisión política de rever una decisión política que en su momento se tomó con el fin de beneficiar absolutamente a capitales especulativos sin ningún tipo de visión de respeto por el país, respeto por la ciudadanía y beneficio de la gente. Entonces, un Estado lo único que puede hacer es seguir legitimando decisiones que fueron tomadas en su momento en beneficio de los grandes grupos económicos, porque esto es lo que da seguridad a los grandes grupos económicos para que nada cambie. Entonces, el concepto de soberanía popular, ¿dónde queda cuando la seguridad jurídica es leída desde este lugar? ¿No? ¿Qué valor tiene que el voto popular elija determinadas políticas que son distintas a las que se llevaron adelante en los 90? Si no podés hacer nada porque en los 90 vos privatizaste todo, también avalado en ese momento por el voto popular. Entonces me parece que ese concepto tan engañoso, esa falacia que lleva a legitimar el statu quo para beneficiar a los grandes grupos económicos, es lo que está en el fondo de todo esto. Es decir, hay seguridad jurídica si un virrey a cargo, ¿no es cierto?, del gobierno de una nación invadida, como fue en su momento Irak, concede contratos de explotación petrolera a Halliburton. ¿Eso es seguridad jurídica? O a Repsol, eventualmente. Ahora, de que un gobierno legítimamente electo, en el marco de sus atribuciones y con el Parlamento, ¿no es cierto?, vote una ley, eso es seguridad jurídica. Eso es la doble vara con la cual ellos miden, en función de la defensa de los intereses que creen legítimos. Y el otro aspecto que sí quería destacar, en torno a la cuestión emocional, es para quienes hemos sido habitantes de territorios nacionales, en este caso patagónicos, pero también norteños, YPF cumplió una tarea de fomento y de civilización trascendente, y por eso la alegría, ¿no es cierto?, que hoy se expresan las consultas en el interior del país por parte de la gente que añora y recuerda esa presencia del Estado a través de YPF en la promoción y mejora de las condiciones de vida en el sur y en el norte argentino. Una cosa con respecto a lo que dice el senador que me parece que ha quedado muy de costadito estos días, supongo que con el transcurso del tiempo irá apareciendo, pero todo lo que pasó en Tartagal, en Mosconi, a mediados de los años 90, Cutralcó, a partir del 94, yo lo que me acuerdo es que, salvo Página 12, que lo entendía el proceso, el resto de los medios de comunicación no podían llegar a comprender cómo esa gente que cortaba las rutas estaba tan organizada, cómo tenía semejante nivel de conciencia política, por qué lo hacían. Claro, los que estaban ahí habían trabajado en YPF. YPF, entre otras cosas, además de todos los beneficios del petróleo y demás, era una empresa que lo que implicaba era, en primer lugar, un pueblo, como los trenes. O sea, la YPF en un lugar es un lugar que empieza a crecer. Esos pueblos han desaparecido después de... Y todos los dirigentes gremiales que cortaban las rutas no eran recién llegados a la política. Entonces, también eso se llevó a la privatización. Lo que tiene que ver con la organización. Uno se puso un kiosco, el otro un taxi, y también desmembró toda una forma que venía junto con YPF. Entonces, me parece que también esto es un modo de reparar a los que todavía quedan, y muchos trabajadores que murieron en YPF. Esto no lo digo yo, sino lo pueden contar cientos de miles de trabajadores que murieron quedándose en la empresa, porque cuando flexibilizaron, hubo trabajadores que, estoy hablando de mecánicos de altísima calificación, murieron en ese exceso de trabajo, personas que habían ido a pozos de Egipto, digamos, personas muy calificadas. Todo eso implica YPF también. Toda la discusión técnica del petróleo y demás, pero lo que tiene que ver con la cuestión de soberanía popular es... Creo que esa discusión es muy importante darla con los medios y demás, pero me parece que hay que ir un poquito por ese caminito, lo que implica para esos pueblos. Bien, seguimos con la histórica recuperación de YPF, ahora Kicillof en el Senado, lo vemos. Histórica recuperación de YPF.
el debate en el Senado. En el marco del debate en el Senado, fue de altísimo vuelo y conmovedora la exposición de Axel Kicillof, del nuevo blanco elegido por la Corpo para ser demonizado. En este momento, como vos contabas, están exponiendo a los ministros. En este momento, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, un joven economista oriundo del marxismo, hoy involucrado en este gobierno, está exponiendo las razones por las cuales el gobierno quiere expropiar el 51% de acciones. Lo que quería señalar simplemente es que una cosa era la empresa, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en el marco del modelo neoliberal, y otro en un modelo de crecimiento con inclusión social como el que estamos desplegando a partir del año 2003. Esto hay que entenderlo porque los hidrocarburos pueden ser tomados simplemente como un commodity de exportación, y otra cosa distinta es el tratamiento que deben tener los recursos estratégicos en el marco del crecimiento acelerado, un crecimiento con cada vez mejor distribución del ingreso, con participación de los trabajadores, con cada vez mejores estándares de vida para toda la población, y por tanto una cosa es pensar que el petróleo es un recurso a extraer y a exportar al exterior, y otra cosa distinta es pensar que ese recurso se convierte en estratégico porque se convierte en un resorte y un elemento central del crecimiento y del bienestar de la población argentina. Otro punto es el que ocupa en términos de modelo económico y el daño que puede hacer una compañía como YPF manejada por intereses que la están viendo y que la están considerando de otra manera totalmente distinta. El grupo Repsol, que entonces convirtió YPF en una empresa más de un gran grupo económico que ni siquiera es completamente español, tiene intereses que superan no solo los intereses españoles, sino que son intereses de un grupo multinacional, transnacional, que se ha expandido por toda la orbe y que por tanto YPF sirvió de fuente de recursos para solventar esa expansión. Poco podía tener el grupo Repsol dentro de las coordenadas que tenía en cuenta cuando tomaba sus decisiones las necesidades de un país como Argentina, porque pretendían, lo pretenden hoy y lo pretenden todos los grupos transnacionales, vender el petróleo, vender los combustibles a precios mundiales, cuando todos nosotros sabemos que si la nafta en la Argentina está guiada por el precio mundial, eso genera un descalabro macroeconómico mayúsculo en la economía argentina y pone en riesgo nuestro modelo de crecimiento. Es necesario que los objetivos de YPF estén en línea con los objetivos de la República Argentina y del modelo de desarrollo y crecimiento que tiene. Que no nos vengan a decir que les estamos sacando algo que era suyo y que no han exprimido hasta la última gota. Eso ha hecho el señor Urfau, que nos ha dicho que el año pasado ha tenido niveles récord de inversión. Y uno dice, ¿y dónde está esa inversión? Si la producción siguió cayendo. O sea, reconocía que la inversión venía baja, porque es con un desparpajo que el señor hacía una confesión donde decía, miren, la verdad hemos hecho esto de la siguiente manera. Ahora, a partir de este año, vamos a hacer esto otro. ¿Y a qué te estabas dedicando? En la última viene y se presenta y dice, la verdad es que sí, que podemos revertir esta situación. ¿Qué pasa? No tenemos plata, Repsol no tiene plata para invertir. La respuesta es ¿dónde la habrán puesto? Vamos a las reservas un poquito, vamos a hablar 2 minutos de las reservas, porque este punto es central. A diciembre de 2011, las reservas de nuestro Banco Central acumulaban 46.062 millones de dólares. Después de haber saldado nuestros compromisos con el Fondo Monetario Internacional, 10.000 millones de dólares, hemos capeado una corrida prácticamente, esta que ocurrió en noviembre, fue de nuevo los mercados financieros tratando de condicionar las políticas económicas y sobre ellas los papagayos que repiten estas ideas de que ven cómo vas a resistir una corrida bancaria, hay que devaluar la moneda inmediatamente, que no quedaba otra salida, que cómo el gobierno se le iba a parar a los grandes poderes financieros internacionales, que no hay espalda del gobierno, y lo hemos mostrado. ¿Por qué? Porque han perdido. Miren cómo compraban futuros para esta época, futuros que salen plata, para asegurarse $1 a 8 pesos.
Porque no solo le creyeron a los consultores, que todo el tiempo están esperando que haya una mega devaluación, que quiebre el Estado. Lo están esperando, son sus deseos. Los deseos del señor Mañeto, que ni bien escucha a cualquier perejil decir esto, lo pone en la tapa de su diario. YPF, aún después de la administración española de Repsol, sigue siendo el actor clave. Pero es verdad, no les quepa duda, si seguían en este camino, iba a dejar de serlo. Entonces que ningún payaso venga a decir que YPF es una empresa sin importancia. Ahora parece que para defenderla hay que decir que no sirve para nada. Y ahora algún papanata dice cómo van a expropiar una empresa que representa solo el 34%. Mire, YPF tiene solo apenas un poco más del 30% del mercado. No con el 30%. YPF de todo el negocio del petróleo y el gas es solamente el 30%. La pregunta que vamos a tener que hacer es ¿por qué destinar esos fondos a recuperar una empresa que no está funcionando bien? Y ahora parece que para defenderla hay que decir que no sirve para nada. Cuando esto fue una política deliberada, no producir petróleo porque se dedican a los segmentos premium del mercado. Si YPF ahora es 34% del mercado, es porque desde el 97 al 2011 se ocupó de no producir más crudo, porque le gustaba más el precio de la premium. Ahora, qué argumento estúpido y circular es decir, no le saquen la compañía a los que provocaron esto, porque miren, pobre gente, ahora cómo están, solamente son el 34% del mercado. Bien, senador, ¿usted estuvo allí? Sí, señor. ¿Y cómo era? ¿Qué onda había? Básicamente es, por un lado, la convicción mayoritaria, están las firmas sobradamente, ya hemos firmado el dictamen, pero fundamentalmente la preocupación en torno a la Unión Cívica Radical, ¿no? La democracia presupone el juego de la alternancia. Entonces se supone de que uno va a edificar políticas o proponer políticas en la posibilidad de ser gobierno alguna vez. Cuando uno renuncia a esa vocación y simplemente se limita, ¿no es cierto?, a un acompañamiento de comparsa de lo que los medios concentrados establecen, estamos en problemas. Hoy el radicalismo tiene un profundo debate interno, donde se mezcla su interna, es decir, quiénes van a quedar pegados con Macri, ¿no es cierto?, y la cuestión central, que pasa a ser, que hace a la raíz histórica de la Unión Cívica Radical, ese partido centenario al cual respetamos profundamente y que ha dado a argentinos de talla espectacular, la defensa de la soberanía energética es una bandera histórica del radicalismo. ¿Cómo hoy no lo va a acompañar? Como no acompañó el recupero de la aerolínea bandera, como no acompañó, ¿no es cierto?, la estatización de las AFJP. Ese pequeño escenario en el cual yo ya he renunciado a elaborar una alternativa creíble para los argentinos, me convierto en rehén de las presiones, porque voy a vivir en la base de los centímetros que el señor Mañeto o el Diario de la Nación me dé. Entonces, ese mismo desdén con el cual hoy los medios hegemónicos lo tratan a Solana, o lo van a tratar a Wiener, o lo van a tratar a Giustiniani, que acompaña el proyecto, lo van a hacer con los radicales. Entonces, ese es el temor. Entonces, hoy el debate no es la razón de Estado, el debate no es la política correcta a seguir, sino el debate es yo como parcialidad atomizada, cómo sobrevivo. Y eso es malo para el país, porque necesitamos partidos con doctrina, con estructura y básicamente con convicciones. O sea, yo aspiro a que ese debate se resuelva. Hay senadores radicales que quieren acompañar el proyecto en general, con disidencias parciales, que eso sería una posición correcta, pero bueno, vamos a ver mañana qué es lo que sucede. También habría que resaltar que esto puede suceder ahora porque en octubre se votó como se votó. Porque a la pregunta que escuché esta tarde varias veces, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Imagínate esta iniciativa en el antiguo Congreso con el Grupo A. Claro. No avanzaba ni 15 centímetros esto.
A mí me llamaba, perdón, la atención, la obsesión que tienen con Kicillof como oriundo del marxismo ya me pareció La localidad de la provincia de Buenos una Aires. genialidad. Expliquémoslo. Claro, oriundo, no nació en el marxismo, digamos. Quedó desde que Carlos Pagni lo estigmatizó en la tapa de la primera plana de La Nación como un estudioso del marxismo y mintió acerca de que estudiaba alemán para conocer en profundidad el pensamiento de Marx. Ahora este chico de cronista de TN lo repite como oriundo, ya no es estudioso, ya directamente está dentro del marxismo. Yo soy oriundo de una milanesa napolitana. Es otro pueblo. Con 2 huevos. Sí, a caballo. No, además no hay nada malo con ser marxista tampoco. El marxismo fue la sociología de la burguesía en pleno apogeo, después se fue desvirtuando la sociología y bueno, y así nació, entre otras cosas, por ejemplo, el marxismo del que no se habla, el de Fernando Iglesias, un marxismo Kelper, ¿no? El marxismo que está a favor de la autodeterminación de los isleños, es un marxismo incubado bajo el ala de Lilita Carrió, o sea, un marxismo lililismo, una cosa espantosa, de ese no se habla. Bueno, yo creo que el discurso realmente de Axel fue brillante. Así es como creo que hay que debatir, plantándosele a la reacción, plantándosele a la semicolonia, a todos esos representantes de cuarta, anacrónicos a esta Argentina. Decía muy bien la importancia, él destacaba la importancia en realidad de YPF, 34% de la participación de crudo, que hay que recordar, antes de la privatización, la participación de YPF rondaba cerca del 60% de la producción de crudo de manera directa. Eso cayó antes de la privatización del 40% y el año pasado se ubicó en un 34%. La de gas natural de YPF, 23%. Pero lo que no se dice, o sea, lo que no dice la oposición, es que es responsable, y esto es lo más importante, por cerca del 55% del parque de refinación y por el 55% de la comercialización de combustibles en la República Argentina. El año pasado ganó neto 5.300 millones de pesos y facturó 51.300 millones de pesos. Si eso no es importante, la verdad que es insólito. Entonces creo que hay que poner a YPF en su justa medida y por supuesto plantearlo ya desde lo que va a ser la política del Estado frente a la empresa, de recuperar lo que fue el rol estratégico de la YPF estatal, empresa eficiente y más que nunca ahora los argentinos tenemos que confiar en este modelo puesto en marcha en 2003, la eficiencia de este Estado y la eficiencia de la actual administración. ¿Puede arrancar pronto? Mira, yo hoy tuve... Hoy Kicillof en algún momento decía que sí, que porque hay como pozos que están ahí que no... Las auditorías ya comenzaron. Hoy se auditaron 500 pozos, de los cuales ya se supone que de esos 500 pozos se pueden reactivar y equivalen a una producción que se puede agregar ya de acá a fin de año de cerca de 2 millones de barriles a diciembre de este año. ¿Eso es bastante? Y eso es bastante, sí. Eso es bastante. Y eso sin enseguida. Eso es en 3 provincias y eso sería enseguida. Pero comenzaron a ver, yo hoy fui a YPF en Puerto Madero. Entré ahí. ¿Qué se ve? ¿Sí? Estaba cuando yo llegué vacía. Pero es maravilloso, o sea, tiene todos los monitores, una tecnología espectacular. Y yo entré a la empresa de todos los argentinos. Por supuesto ya está intervenida y está el interés nacional y popular gestionando la empresa más importante que tiene el país, en beneficio de los 40 millones. Así que... Hoy ya, para que quede claro, desde ayer a la tarde, ayer fue que entró debido... Se quejaban que habían almorzado la comida que habían pedido los anteriores directores, en la sustitución de... Porque el tema del recupero de la herramienta estratégica es fundamentalmente el recupero de la filosofía de esa herramienta. Si la actividad petrolera, todos sabemos, va sobre bulones, es montable y desmontable. Hay riqueza, llegan, ponen, perforan, montan y se van. YPF, en un concepto, ¿no es cierto?, que se lo concebía como una herramienta de desarrollo, hacía los caminos, hacía las viviendas, hacía, ¿no es cierto?, edificaba los pueblos. Este es el concepto, o sea, no solamente una empresa que tenía por objeto, ¿no es cierto?, la extracción del petróleo, sino que tenía como estrategia el desarrollo integral de la nación, la incorporación de zonas distantes del país a lo que era, ¿no es cierto?, el desarrollo nacional. Y esto es lo que la medida yo rescato fundamentalmente, es la herramienta, pero fundamentalmente el recupero del concepto de estrategia.
y filosofía que esa herramienta tenía. Yo les quiero hacer una pregunta a alguno de los dos, no sé, porque hay millones de datos que uno cuando va empezando a averiguar medio como que se horroriza con lo que pasa. Y lo que leí es que Repsol es una empresa que está, además de la Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, en otros lugares. Pero Argentina es el lugar que más ganancia le daba a Repsol, pero que al mismo tiempo es en otros lugares donde Repsol hizo grandes descubrimientos de petróleo. Así es. O sea, encima de todo, nos toman por tontos. Sí, uno de los lugares estratégicos para Repsol es Libia. Que de hecho cuando la OTAN invadió gran seguridad Libia, jurídica, además Libia, es una cosa muy tranquila trabajar en Libia. Iba justamente eso. Cuando la OTAN invade Libia, la acción de Repsol YPF se dispara para las nubes. Cuando comienza la guerra civil, producto del descalabro y lo que generaron y engendraron ahí, la acción de Repsol YPF cae, se va a pique. Claro. Y eso nos lleva a algo que es clave y puntual. ¿Cuál es el valor real que tiene hoy por hoy YPF? Si es la cotización bursátil, si es la especulación y la timba financiera, si es la defensa de los intereses de los accionistas, de estos miles de accionistas que no van a comer ahora por unos cuantos días, que va a venir bien para bajar de peso, o es el patrimonio neto de la empresa, 4.000 y pico de millones de dólares en base a los estados contables, a lo cual hay que restar todos los pasivos ambientales, financieros, comerciales, sociales. Hay que valorizar los bienes de uso, que son un espanto en prácticamente todos los yacimientos, y por supuesto los incumplimientos contractuales y la violación sistemática a la Ley Nacional de Hidrocarburos y a las leyes provinciales. De ahí tiene que salir el valor, que tiene que ser menos negativo. ¿Vos en cuánto lo estás calculando? Negativo de lo que es el 51% de estas acciones. Pero además, ¿nada? La pregunta que ¿Vos decís que no vale nada? Yo creo que no vale nada. Y la pregunta que vos hacías, ¿recuerdan ustedes que Repsol, como empresa española, destilaba? No tenía yacimientos, o sea, no tenía experiencia extractiva. Es la incorporación del capítulo de YPF Argentina lo que le da la proyección internacional. Entonces, la actividad petrolera es una. Y lo que extrae es lo que había obtenido antes el Estado Nacional. Un aspecto de la actividad petrolera es del pozo hacia abajo. Pero está el del pozo hacia arriba, laboratorios, investigación, desarrollo de nuevos productos. Todo eso se lo lleva. Es como cuando los españoles tomaron Aerolínea y se llevaron los simuladores, se llevaron todo la estrategia y la inteligencia. Este es lo grave. Y en función de, utilidades, mayores remesas que utilidades. Porque con esas remesas invertía en otro lugar en vez de hacerlo acá. 15% era lo que giraba YPF promedio de dividendos. Repsol, el 6%. Chevron, Exxon, Shell estaban en un promedio del 3 al 4%. O sea, se la utilizaba específicamente para descapitalizar el país, en realidad para nutrirse los propios accionistas. Era un instrumento para poder... de guita líquida. Exactamente, además de lo que dice Marcelo, España produce 2.000 barriles diarios, iban a poner todo el eje de la inversión en las Canarias, ahí sí iban a invertir cerca de 10.000 millones de dólares, en las aparentes únicas reservas o cuenca sedimentaria con potencial hidrocarburífero que tienen. 2.000 barriles diarios, la Argentina produce cerca de 530.000 barriles diarios. 2.000 barriles diarios es lo que produce España, que no tiene la más pálida idea, ni tuvo experiencia en materia petrolera, y ni que hablar la dinastía borbónica. Me quedé pensando. No, estaba pensando en todo esto que están diciendo, que habla de una política, no es que nos tomaban por tontos, me parece, sino que tenían una política depredadora. Lo que pasa es que como yo soy rubia, te entiendo la mitad. No. Pero digo, tenían una política depredadora, porque, y me parece, además de la gran política pública que implica que esto esté en el Congreso en este momento, y las dificultades que tendrá si alguien se atreve a transformar esta ley, si es que se aprueba, el enorme valor simbólico, porque es la consecuencia, ni más ni menos, la nacionalización de YPF, que revisar los contratos de las privatizaciones, que generaron una sangría en la Argentina en la década del 90. Recuerdo a Rodolfo Terraño, cuando se planificaba la alianza, aquel proyecto fallido, Terraño planteaba como alguna de las propuestas electorales, decía, nosotros vamos a ver si podemos revisar las ganancias extraordinarias de las empresas privatizadoras. Nunca lo pudieron hacer. No hubo un proyecto político que revisara los contratos de privatización, porque revisar los contratos de privatización implica enfrentarse ni más ni menos que al establishment empresarial que generó la sangría
de los 90, de la que, por ejemplo, Macri fue parte. Entonces, me parece que acá hay un valor no solo de soberanía y de recuperación simbólica de YPF, sino de por primera vez alguien se le atreve a las ganancias extraordinarias depredadoras de las empresas mal privatizadas. Me quedé pensando en el cronista ¿no? Que acusaba de oriundo del marxismo, ¿no? A Kicillof, cuando sale el país, ¿cómo llena su planilla de migraciones? ¿Qué pone? Magnetismo, cuando pone país de origen. Magnetismo completo, no van a dejar salir a ningún lado, pero así ustedes tontos, ¿eh? Vamos a un corte y ya volvemos con más 678. Con la mirada clara y la frente levantada.